Buenas noches, mis hermanos, un gusto saludarles y un gusto que también el día de hoy pueda compartir con ustedes la palabra. Realmente yo espero que este tiempo podamos escuchar la voz de Dios, que en este tiempo podamos tener un corazón dispuesto. Durante esta semana estuve preguntándole a Dios qué poder compartir con ustedes y dadas algunas situaciones que hemos estado viviendo esta semana, noticias que he estado escuchando, Dios me hablaba de poderles hablar acerca de lo que es la fe. Entonces espero que este tiempo pueda ser un tiempo de refrigerio para usted, un tiempo de ánimo donde Dios pueda hablar a su corazón. Así que me gustaría que pudiéramos orar antes de comenzar, que pudiéramos dejar este tiempo en manos de Dios, permitirle que sea Dios quien nos hable durante esta noche y que podamos sobre todo escuchar y ser hacedores de su palabra. Amén, mis hermanos. Así que les quiero pedir que podamos inclinar nuestro rostro ahí donde usted está en casa, que pueda acompañarme en esta oración. Señor, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por quién eres tú. Gracias por tu fidelidad, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que aunque estemos, Señor, distantes en distancia, Señor, que aunque estemos cada quien en nuestras casas, ahí donde nosotros estemos, Señor, yo te pido que tu presencia, Señor, reine sobre nuestras vidas. Yo te pido que, Señor, tú nos estés hablando al corazón, Señor, y que esta palabra pueda transformarnos, Señor. Yo te pido que tú tomes autoridad sobre todas las cosas, Señor, sobre el internet, Señor, sobre la transmisión, Señor, sobre esta palabra, sobre el corazón de mis hermanos. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos, Señor, que están ahí en sus casas. Señor, te pido que tú les fortalezcas y que durante este tiempo, Señor, podamos escucharte. Te pido que tú quites toda distracción, Señor. Todo aquello que no provenga de ti sea quitado en el nombre de Jesús, Señor, de nuestras vidas. Y que hoy podamos recibir esta palabra, Señor. Y no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Así que te doy gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es tiempo de adorar.
espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Al Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Y pues bueno, mis hermanos, la verdad es que, como les estaba comentando, esta palabra el Señor la puso en mi corazón por algunas situaciones que hemos estado viviendo, noticias que nos hemos estado enterando, noticias que realmente a veces se salen de nuestras manos, situaciones que se salen de nuestras manos. Y el tema que yo le puse a esta predicación fue tan solo un grano de mostaza. Y yo espero que de esta predicación podamos salir animados, que podamos salir dispuestos a seguir caminando en la voluntad de Dios. Y hay situaciones, mis hermanos, que posiblemente y sobre todo en estos tiempos hemos estado viviendo que se nos han salido de nuestras manos. No sé si usted se ha sentido así, pero durante este tiempo se han enfermado amigos muy cercanos, han muerto personas de familiares muy queridos. Hemos estado orando por algunas personas que han estado muy delicados de salud. Y así a lo mejor otras situaciones, problemas familiares, situaciones que realmente se nos han salido de control, situaciones en las cuales nos hacen sentir impotentes, a lo mejor por no poder estar con la persona que está pasando esta situación, o simplemente la impotencia de no poder resolver o no poder tener una solución rápida a lo que pueda estar pasando. Y últimamente, mis hermanos, bueno, algunos de ustedes a lo mejor saben, otros no, pero yo estudié psicología y he estado atendiendo pacientes este último tiempo, y una de las cosas que me he dado cuenta es que ha subido el índice de personas que están sufriendo ansiedad. Es increíble cómo esta enfermedad psicológica, cómo se manifiesta en la vida de las personas. Y una de las características que podemos ver en personas que padecen ansiedad es que tienen pensamientos negativos y tienen ideas irracionales de la situación de la que puedan estar pasando. Otra de las cosas es de que tienen este sentimiento de frustración por perder el control de la situación que están viviendo. Y generalmente como se dan cuenta que no pueden tener el control de esa situación, esto trae temor a sus vidas. Y todo esto genera, mis hermanos, un alto grado de estrés en la vida de la persona. Generalmente se tiene un temor al futuro. Toda esta situación que hemos estado viviendo todo este año se ha generado este tipo de ansiedad. La mayoría de los pacientes que yo he estado atendiendo han sido con este problema. Y me doy cuenta cómo cada uno de ellos ha vivido una situación diferente. Y posiblemente, mi hermano, usted y yo hemos vivido situaciones diferentes que nos han hecho sentir impotentes ante esta situación, el cómo resolverlo, y a lo mejor también nuestra mente nos ha llevado a pensar cosas que no vienen del corazón de Dios. Y más allá de compartirles el cómo se da la ansiedad y todas estas situaciones, quiero compartirle una palabra que pueda traer ánimo a su corazón. Porque el lugar, mis hermanos, de donde el enemigo más trabaja es en nuestra mente. Cuando nosotros estamos pasando situaciones de las cuales no vemos una solución rápida, muchas veces el enemigo toma ahí autoridad sobre nuestra mente y empieza a meter ideas que no vienen del corazón de Dios. Y usted y yo, mis hermanos, tenemos la obligación de poder detectar estas ideas, desecharlas y conocer lo que hay en el corazón de Dios. Y hubo una persona en la Biblia que vivió una situación que realmente se estaba saliendo de sus manos. Y ahí me gustaría que fuéramos ahí a Mateo capítulo 17, versículo 14. Me gustaría que leyéramos esta historia de este padre que tiene un hijo que yo me imagino que por años ha de haber estado sufriendo esta situación. Y dice que cuando Jesús y los discípulos, cuando ellos bajaron de haber tenido un tiempo apartado en una montaña, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo,
que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es increíble, y hay varias cosas que yo quiero resaltar de esta historia, mis hermanos. Porque así como las situaciones que nosotros hemos estado viviendo, cada uno de nosotros de manera diferente, este padre también de este muchacho, por mucho tiempo posiblemente, había estado viviendo esta situación, viendo cómo su hijo estaba siendo atormentado por este demonio. Una de las cosas que me llama la atención es que este papá le dice a Jesús: o sea, mi hijo, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Dice, a veces se siente como que está en el fuego y a veces como que está en el agua, a veces siente que está ardiendo en el fuego y a veces siente que se está ahogando. Imagínense la situación, mis hermanos, que este padre estaba viendo de lo que estaba pasando su hijo. Realmente una situación impotente estaba pasando. Y me llama mucho la atención también de que este padre le dice: yo ya lo he traído con tus discípulos, pero no han podido sanarlos. Y me llama mucho la atención, mis hermanos, porque versículos atrás, si nosotros leemos versículos atrás, tanto Pedro, Jacob y Juan fueron con Jesús a un monte, y en ese monte tuvieron una experiencia sobrenatural junto con Jesús. Se les apareció ahí Elías, hubo una transfiguración de Jesús donde realmente ellos se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Habían tenido una experiencia hermosa con Jesús, pero al momento de poner en práctica esa experiencia, esa fe que habían experimentado allá arriba con Jesús, al momento de ponerla, no la pudieron poner en práctica. Y Jesús responde a ellos porque les dice: pero ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? Y les dice Jesús: por vuestra poca fe. Y después les habla estas cosas. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le pudieran decir a ese monte que se mueva de un lado a otro. Realmente, mis hermanos, nosotros que somos regiomontanos y vivimos aquí en Monterrey, hemos visto siempre el Cerro de la Silla hacia el mismo lado, hacia el sur, sabemos dónde está ubicado, pero ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a ponernos enfrente de este cerro, de esta montaña y decirle: oye, pásate para este lado? Pues realmente no, porque siempre lo hemos visto en ese lugar. Pero realmente lo que Jesús está hablando aquí, mis hermanos, en este versículo 20 de Mateo 17:20, realmente es una comparación de lo que Él está haciendo, de lo que cuando nosotros tenemos fe en Él, cuando nosotros realmente experimentamos esta experiencia sobrenatural con Dios y lo creemos, aunque sea poco, si creemos poco en esto, dice y termina diciendo esto: nada os será imposible. Pero ¿cómo yo puedo reaccionar en medio de estas situaciones? ¿Cómo, aún en medio de estas situaciones, cómo yo puedo reaccionar ante ellas? Muchas de las veces, mis hermanos, y esto no es por desanimarlo, al contrario, es para animarlo, porque muchas de las situaciones, posiblemente de las que estemos pasando, nosotros no vamos a ser quienes vamos a resolver la situación, pero lo que sí podemos estar seguros es que cuando nosotros confiamos en Jesucristo, para el Señor no hay nada imposible, mi hermano.
En Dios podemos tener una seguridad de que Él tiene poder para transformar cualquier cosa, para sanar, para restaurar, para levantarnos, para traer ánimo a nuestro espíritu. Y eso es lo que yo quiero que nosotros hoy podamos entender. Y Jesús les dice, si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza. Y si nosotros nos damos cuenta, un granito de mostaza, mis hermanos, es del tamaño de un alfiler, es muy pequeñito. Pero Jesús está haciendo esta representación con estos símbolos que nosotros conocemos para que nos demos cuenta de lo que puede llegar a transformar la fe. Y me gustaría ver varios puntos, mis hermanos. Es verdad que tenemos una situación difícil, es verdad que hay una realidad que nosotros podemos estar viviendo, pero nosotros también tenemos que saber, mis hermanos, y ese es el punto número 1, que la fe no es una frase motivacional, la fe no es algo, no es una experiencia de positivismo, de humanismo, no es una frase que a veces veo frases muy bonitas en Facebook, en Instagram, a veces veo comentarios muy bonitos, muy positivos, pero la fe no es esto, mis hermanos. La fe no es una experiencia positivista. La fe está basada en la verdad de Dios. Y usted y yo, mis hermanos, para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestra fe pueda desarrollarse, tenemos que conocer la verdad de Dios. Hay una diferencia entre lo que es el positivismo y lo que es movernos por fe. El positivismo o las experiencias motivacionales que podemos tener tienen que ver con nuestra propia fuerza, el querer resolver las cosas por la forma en la que yo creo que es la más correcta, por la forma en la que yo quiero que se solucionen las cosas. Pero la fe, mis hermanos, tiene que ver con la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, y se lo digo porque yo también lo he hecho, ¿verdad? Y esta es una palabra que también viene y escudriña mi corazón, porque cuántas veces hemos tomado inclusive la Biblia como nuestro amuleto, como esa frase bonita, como esa experiencia bonita solamente, pero al momento de ponerla en práctica no vemos que realmente haya resultado. Muchas veces yo he dicho como, pero ¿qué le pasa a los discípulos de Jesús? ¿Qué les pasaba por su mente realmente? Que después de haber tenido una experiencia con Él sobrenatural, ver milagros, hacían preguntas o dudaban del poder que Dios les había dado a cada uno de ellos. Y muchas veces yo digo, ay no, pues, o sea, ¿por qué pensaban esto? Pero realmente cuando yo me pongo a ver la vida de los discípulos, muchas veces me doy cuenta que yo actúo de la misma forma, que puedo venir a la iglesia y tener una experiencia bonita y puedo aquí llorar y puedo sentirme muy bien, pero al momento de enfrentar las dificultades, pero al momento de enfrentar los problemas, mi fe se debilita y empiezo a pensar otra vez las cosas negativas que no vienen del corazón de Dios. Es tan importante, mis hermanos, que nosotros podamos aprender a depender del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Ese poder no de nuestras capacidades, no de nuestros pensamientos positivos, sino ese poder que viene del Espíritu Santo. Y es la única forma, mis hermanos, en la cual nosotros podemos y donde vamos a encontrar una fe real. Que es muy bonito tener una experiencia con Dios, que es muy bonito poder pasar tiempo con Dios, pero también tenemos que permitir que esa experiencia se convierta en una verdad en nuestras vidas para que en medio de las dificultades nosotros podamos hacer la obra de Dios en medio de ellas. Y es tan importante esto, mis hermanos. Muchas las veces tomamos los versículos como una frase motivacional. Pero lo que Dios quiere es que podamos tomarlo, su palabra, como una verdad en nuestros corazones. Y la única forma, mis hermanos, de poder conocer la verdad de Dios es escuchando su voz. Me gustaría que pudiéramos abrir nuestra Biblia también ahí en Romanos, capítulo 10, versículo 8.
Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, por la palabra de Dios. La fe, mis hermanos, no es una frase motivacional, como les decía, el estarla repitiendo, sino la fe, mis hermanos, tenemos primeramente que escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarte de esa situación que tú estás pasando? ¿Le has preguntado a Dios? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en medio de esta situación? Señor, ¿qué es lo que tú piensas de esta enfermedad que mi familia está pasando? Señor, ¿qué es lo que hay en tu corazón para mi esposo, para mis hijos, para esta situación difícil que yo estoy pasando? ¿Qué es lo que tú piensas, Señor? Y cuando nosotros le permitimos al Señor hablarnos por medio de su palabra, mis hermanos, la visión que nosotros vamos a tener de las situaciones que estamos pasando va a ser totalmente distinta. Se lo puedo asegurar. Es tan importante que nosotros podamos entender que necesitamos que la verdad de Dios sea revelada a nuestros corazones. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Mientras yo más escucho la voz de Dios, más revelación voy a tener del carácter de la persona de Dios. Conforme yo más conozco de Dios, de su carácter, más mi fe va a crecer, mis hermanos. Qué importante por eso es pasar tiempo con Dios. Qué importante es que yo pueda escudriñar la palabra de Dios, porque cuando venga una mentira del enemigo, yo voy a saber cómo responder a ella. Y esta es una de las primeras cosas que yo quiero que podamos hoy entender, que la fe no es algo motivacional, sino que la fe está basada en la verdad de Dios. También, mis hermanos, como punto número 2, tenemos que entender que la fe no es pasiva. La fe no es que estemos ahí sentados, desanimados en nuestras casas. No, ¿para qué voy a la iglesia? No, ¿para qué hago esto? No, porque si como quiera las cosas van a seguir igual. No, mi hermano. La fe, tenemos que entender que la fe te tiene que llevar a accionar. La fe se desarrolla por medio de nuestras acciones. Se tienen que dar pasos de fe. Ahí en Santiago capítulo 2, si gustan abrir ahí sus Biblias, en Santiago capítulo 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muchas las veces pensamos que solamente necesitamos venir a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que solamente, sí, Señor, yo creo en ti, pero ¿cómo se va a manifestar esto en nuestra vida? ¿Qué decisiones yo voy a tomar en mis pensamientos? ¿Qué decisiones yo voy a tomar en mis decisiones, en mi manera de actuar, en las cosas que tengo que hacer? Nuestra fe, mis hermanos, es activa. La fe que el Señor quiere que nosotros tengamos tiene que ser activa. Una vez que hemos escuchado la voz de Dios, necesitamos caminar en esa palabra que el Señor nos ha dado. Esperar activamente en Dios. Jesús siempre mostró una fe activa. Él llegaba y actuaba porque Él conocía la voz de su Padre y Él pasaba tiempo con su Padre y Él sabía que todas las cosas que Él hacía, todos los milagros, mis hermanos, que Jesús hizo aquí en la tierra, era porque Él creía en lo que el Padre le había enviado a hacer. No solamente era algo emocional, no solamente Él se quedó con escuchar lo que el Padre le envió a hacer aquí en la tierra, sino Él puso en práctica lo que Él había escuchado del Padre. Jesús vino a salvarnos. Imagínense que Jesús, no, sí, Señor, yo sé que tú viniste que tú me enviaste y sí. No, Jesús vino, hizo milagros porque creía en lo que su Padre le había enviado. Hay a veces pasajes en la Biblia
donde nos habla su palabra. Por ejemplo, ahí en Isaías 54, versículo 2, nos dice: ensancha tu tienda, ensancha tu tierra. Y a veces nos quedamos así como, bueno, sí, Señor, tú lo vas a hacer. Pero no, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad y movernos a ensanchar esa tienda que el Señor nos ha dado. Nosotros debemos de caminar y de ensanchar la tierra con el poder de Dios. Si el Señor nos ha mandado a orar por un enfermo, nosotros podemos y creamos que el Señor puede usar nuestras vidas para traer sanidad. No esperemos a que otra persona vaya, sino nosotros podemos tomar acción, porque el Señor nos ha hablado de esto, que el Señor nos va a usar para traer sanidad y traer libertad a los cautivos. Entonces nosotros tenemos que activar nuestra fe en esto. En Primera de Pedro 1:16 dice: ser santos porque yo soy santo. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos permita ser santos cuando nosotros necesitamos hacer nuestro posible para huir de las tentaciones? Y, Señor, es que tú no me quitaste la tentación. No, es en nosotros. Nosotros tenemos que poner en práctica la fe, la palabra de Dios que Él nos habla en su palabra. Esa es responsabilidad de nosotros, mis hermanos. Y nosotros podemos ver aquí con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, que Jesús ya les había dado autoridad para echar fuera demonios, pero ¿por qué cuando se vino y se presentó este chico delante de ellos no pudieron? Y Jesús les respondió: o sea, poca fe, has tenido poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? El Señor, tenemos que creer, mis hermanos, que el Señor nos ha dado autoridad en nuestras vidas. El Señor quiere que tú salgas de estas circunstancias. El Señor quiere que tú puedas salir de este problema, pero nosotros tenemos que tomar decisiones y caminar, tomar realmente pasos prácticos para llegar a hacer la voluntad de Dios. Y es tan importante que nosotros podamos entender esto, mis hermanos. A veces le pedimos a Dios cosas que nos corresponde a nosotros accionar. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere levantarte, pero nosotros creemos en esto, estamos dispuestos a dar pasos. Dios es fiel, mis hermanos. Y Dios quiere realmente que nosotros podamos experimentar su poder. Él quiere usar nuestras vidas. Como punto número 3, otra de los puntos que quiero que nosotros podamos entender de la fe es que la fe no es una emoción, sino que la fe es una convicción. Y es una convicción, mis hermanos, que es dada por el Espíritu Santo. Me gustaría que pudiéramos leer ahí Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, mis hermanos, como vimos en el punto número 1, tiene que venir por el oír la palabra de Dios. La convicción es la que produce un pleno reconocimiento de lo que es la verdad de Dios. Esta convicción, como les hablaba, viene por medio del Espíritu Santo. La fe no es una emoción. Cuando nosotros decimos: no, sí, es que yo tengo fe, pero vienen las circunstancias y después ya no tienes fe, después ya no ves las circunstancias como Dios te ha hablado, entonces no era fe, entonces era una emoción que sentiste en el momento. Pero cuando hablamos de una convicción, mis hermanos, traspasa cualquier situación que nosotros podamos estar pasando, cualquier tiempo, cualquier cosa que podamos estar viviendo. La convicción que el Señor pone en nuestro corazón, mis hermanos, traspasa todo esto. Ahí a mí me bendice mucho cuando hay personas que en medio de las dificultades, mis hermanos, están gozosas, están tranquilas, están viviendo plenamente. Y tú te quedas así, pero ¿cómo puedes estar viviendo así? Pero ¿cómo puedes tener una actitud buena ante las circunstancias? Porque sabe, mis hermanos, porque tiene la convicción
de que el Señor va a obrar en medio de cualquier situación. La fe, mis hermanos, no mira las circunstancias. La fe no está basada en que si sale algo bien, entonces creo. Si sale algo mal, entonces no creo. No, mis hermanos, no es así. La fe tiene que estar basada en lo que nos dice el Señor. Algo que el enemigo usa mucho, mis hermanos, es el que nosotros olvidemos las cosas que el Señor, los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces yo meditaba en esta palabra que el Señor me entregó? Y en todos los viajes misioneros, mis hermanos, que puedo platicar con usted, y todas las historias, mis hermanos, que pude vivir en el campo misionero, pude ver cómo Dios hizo milagro tras milagro, en muchas cosas, en muchas áreas, en finanzas, en cuidados, en alimentación, en las personas que ponía a mi alrededor. En muchas cosas pude ver la mano de Dios. Y ahora cuando estoy acá en mi tierra, ahora cuando estoy acá en mi casa, yo lo que hago es recordar todas las veces que el Señor hizo milagro en mí. ¿Por qué, mi hermano? Porque es tan bueno recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque esto trae una convicción a nuestro corazón, que si el Señor lo hizo una vez, mis hermanos, el Señor lo va a seguir haciendo, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo hoy quiero invitarlo a que usted pueda recordar todas aquellas cosas, todas esas experiencias donde usted ha recibido un milagro de Dios. Porque así como el Señor lo hizo, mis hermanos, en ese momento, en esa situación, así el Señor lo va a seguir haciendo por medio de su vida. Nuestra fe debe de ir más allá de lo que nosotros vemos o sentimos. Me encanta este versículo ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Así que cuando usted escuche la palabra fe, recuerde que la fe tiene que ver con el oír la voz de Dios, con entender la verdad de Dios, con accionar a lo que Dios le ha mandado a hacer, y tiene que ver con una convicción dada por el Espíritu Santo. La fe, mis hermanos, no es algo impulsiva, no es de que yo voy y hago esto. No, mis hermanos, la fe es guiada por el Espíritu Santo. La fe no ve las circunstancias. La fe va más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Y es tan importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender esto, porque cuando el enemigo trate de distorsionarnos estas ideas que vienen al corazón de Dios, la verdad de Dios, mis hermanos, usted y yo vamos a poder reconocer que para el Señor no hay nada imposible. Posiblemente nosotros no podamos solucionar las cosas, pero sí tenemos a alguien que todo lo puede. Y mientras nosotros más conocemos al carácter, a la imagen, la persona de Dios, mis hermanos, los problemas va a ser algo pequeñito, porque nuestro Dios es totalmente todopoderoso y grande. Y ya por terminar, mis hermanos, me gustaría que fuéramos ahí en Jeremías capítulo 29. Versículo 12. Dice, Jeremías 29, 12, dice, vamos a leer desde el 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiréis. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una de las cosas, mis hermanos, que nosotros podemos estar confiados en el Señor, es que el Señor tiene pensamientos de bien para con nosotros. El Señor todo el tiempo está pensando en cómo bendecir su vida, en cómo cumplir su propósito en medio de cualquier situación que pueda usted estar pasando.
Todo el tiempo el Señor está pensando en cómo traer paz a su corazón. Dice, porque los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal. Y esto es tan hermoso saberlo, mis hermanos, que lo que Dios quiere traer en medio de cualquier situación que nosotros no podamos controlar, en medio de cualquier situación que nosotros podamos estar pasando, Dios quiere traer paz a su corazón. Y si el enemigo ha distorsionado por medio de estas situaciones, ha distorsionado la voluntad de Dios en su vida, mis hermanos, déjeme decirle que los pensamientos que Dios tiene para usted son buenos, son agradables, son perfectos, son de paz. Y así quiere que el Señor nosotros podamos entender que Él tiene este tipo de pensamientos. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Bueno, vamos a leer desde el 7. A mí en realidad me encanta este versículo. Es uno de mis versículos favoritos y es uno de los versículos que tengo muy, muy presentes. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo agradable. Y la palabra de Dios, mis hermanos, nos invita a que usted y yo podamos pensar en esta verdad que hay en el corazón de Dios, que podamos pensar en todo lo bueno. Pero usted me va a decir, pero Karen, es que tú no sabes la situación que estoy viviendo en casa, es que tú no sabes cuánto tiempo hemos intentado solucionar esto. Mis hermanos, pensemos lo que dice la palabra de Dios, llevemos nuestra mente a que pueda descansar en el Señor. Depositemos toda nuestra ansiedad delante del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Esta es la verdad de Dios, mis hermanos. Esta es la verdad que Dios quiere que usted y yo experimentemos. Lo que dice su palabra, no como algo motivacional, no como una frase bonita, sino como una verdad en nuestros corazones. Y me gustaría por último leer ahí en 1 de Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Cosas que nunca ha experimentado mi hermano. No sé cuál sea la situación por la cual pueda estar pasando. Hemos estado escuchando muchas situaciones muy complejas. No sé cuál sea la situación por la cual usted pueda estar pasando, pero dice su palabra que Él quiere tener estos pensamientos, que Él quiere traer estas cosas que nunca han subido al corazón del hombre. Él quiere que nosotros estemos preparados para experimentar esto. Cosas que nunca hemos visto, mis hermanos. Es lo que vamos a estar viviendo este tiempo. Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿usted cree que usted va a ver la gloria de Dios en medio de esta situación que usted está viviendo? ¿Usted cree que Dios tiene poder para traer sanidad? ¿Usted cree que el Señor quiere usar su vida para traer libertad a otros, para poder hablarles de Jesucristo? Mis hermanos, sin duda alguna el Señor quiere hacerlo en su vida. Y regreso a este pasaje que leímos ahí en Mateo, capítulo 17. Y quiero leerlo nuevamente. Capítulo 17, versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto, cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será
imposible. Nada, mi hermano. Si confiamos en el Señor, si depositamos esa poquita fe que nos pide el Señor, en Él, el Señor va a hacer todo lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Y yo quiero animarlo en este día a poder descansar en el Señor, a depositar nuestra confianza en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, mis hermanos. Así que me gustaría que pudiéramos orar. Y no sé cuál sea la situación que pueda usted estar pasando, pero yo sí quiero decirle que en medio de cualquier situación Dios quiere glorificarse, sea enfermedad, sea alguna situación familiar, sea alguna situación que esté pasando con usted mismo. Dios quiere glorificarse en su vida. Él nuevamente va a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. El Señor quiere glorificarse en su vida, mis hermanos. Así que oremos al Señor y ahí en su casa deposite delante de Dios toda carga. Y dígale: Señor, yo quiero agradarte con mi fe, Señor. Yo quiero depositar mi confianza en ti, Señor. No quiero que sea una emoción, no quiero que sea algo momentáneo, Señor, sino yo realmente quiero depositar mi confianza en ti. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque por medio de esta palabra, Señor, podemos saber lo que hay en tu corazón, Señor, para cada una de estas situaciones que nosotros podamos estar pasando, Señor. No vamos a confiar en lo que vemos, sino vamos a confiar en lo que tu verdad, Señor, lo que tu palabra nos dice, Señor. No vamos a confiar, Señor, en lo que las circunstancias nos dicen, sino vamos a confiar en lo que tu voz nos está diciendo, Señor, en medio de esta situación. Yo oro, Señor, para que en este momento tú traigas una convicción, Señor, a nuestros corazones, Señor. Una convicción que solamente tu Espíritu Santo, Señor, la puede dar. Y en medio de cada situación que mis hermanos estén viviendo, Señor, estén pasando en este momento, yo pido que tú traigas tu verdad, Señor, a sus corazones, que ellos puedan experimentar, Señor, tu presencia en este momento ahí en sus casas, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos conocido tu verdad, Señor, y tú nos has dicho que tus pensamientos son de bien para con nosotros, Señor. Entonces, en medio de cualquier situación, Señor, sabemos que tú tienes un propósito, Señor, porque a los que te aman, todas las cosas, Señor, les ayudan para bien. Gracias porque tus pensamientos son de bien para con nosotros, Señor, y no de mal. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, Señor. Gracias porque no hay nada imposible para ti, Señor, y porque podemos descansar en ti. Así que te doy muchas gracias por este tiempo y por esta palabra, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos y fortalécelos, Señor. Que ellos puedan dar pasos de fe, Señor, en lo que tú les estás hablando hoy a sus corazones. Así que gracias por este tiempo y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, animémonos unos a otros. Sigamos compartiendo la palabra de Dios y sé que el Señor va a estar actuando en medio de cualquier situación. Les mando un fuerte abrazo, un saludo muy, muy querido para cada uno de ustedes y sigamos conectándonos a cada una de las reuniones y que el Señor siga hablando en nuestras vidas. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bye, bye.